Fernando. Sí, Sí, ya se ya. ve. Ok, ya. Entonces, menos x por x' sobre x. ¿Por qué? El logaritmo de u derivado es u' sobre u. Entonces, esta x se me va con esta, ¿cierto? La derivada de u con respecto de x viene a ser logaritmo de y menos logaritmo de x, porque x' vale 1, menos 1. Bien, ahora yo digo, segunda derivada de u, 2 veces con respecto de x. Derivo con respecto de x. ¿Qué voy a derivar con respecto de x? El resultado de anterior. Derivo con respecto de x. Logaritmo de y menos logaritmo de x menos 1. Fíjense aquí cómo estoy anotando con respecto de quién estoy derivando. A ver. Con respecto de x, ¿cierto? Y si estoy derivando con respecto de x, ¿qué va a pasar? Que y es una constante, ¿cierto? Entonces, la derivada del logaritmo de y, ¿cuánto sale? La derivada del logaritmo de y. 0. 0. La derivada del logaritmo de x. 1 sobre x. Menos 1 sobre 1 x. sobre x. Bien, y la derivada de 1 vale 0. Entonces, yo tengo que la segunda derivada de u 2 veces con respecto de x me ha salido menos 1 sobre x. Ya tengo un resultado que me está pidiendo arriba. Bien, ahora me dice la segunda derivada de u una vez respecto a x y otra vez respecto a y. Yo voy a aprovechar que ya tengo la derivada de u con respecto de x. No importa el orden. ¿Ya? Entonces tengo la derivada de u con respecto de y de ¿quién es la derivada de u con respecto de x? Logaritmo de y menos logaritmo de x menos 1. Fíjense con respecto de quién estoy derivando ahí. De y, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto es la derivada del logaritmo de y? A ver, todos, por favor, ¿cuánto es la derivada del logaritmo de y? 1 sobre y. 1 sobre y. ¿Y la derivada del logaritmo de x? 0. La derivada de 1, 0. Entonces, no me quedó más que 1 sobre y. Entonces, aquí tengo que la segunda derivada de u, una vez respecto a x y otra vez respecto a y, es 1 sobre y. Bien. Ahora, acá arriba me decía derivar también con respecto de y 2 veces. La derivada de u con respecto de y, fíjense, aquí está mi u con respecto de y. ¿Cuánto sería? X es una constante. La derivada del logaritmo de y sería 1 sobre y. X por el logaritmo de x es 0, ¿cierto? Entonces, la segunda derivada de u, 2 veces con respecto a y, derivo con respecto de y, el resultado de la derivada de u con respecto de x. X por 1 sobre y. Entonces vamos a tener x por 1 sobre y derivado. Constante sobre u derivado menos la constante por u' sobre u cuadrado. Entonces, la segunda derivada de u,
2 veces con respecto a y me quedaría x por menos 1. Y' vale 1 sobre y cuadrado. Por lo tanto, yo tengo esto. Muy bien. Tengo mis 3 resultados ya que yo quería. Por lo tanto, a mí me dice demostrar esto de aquí. Voy a tener x cuadrado. La derivada 2 veces con respecto de x me sería menos 1 sobre x. Más 2xy por 1 sobre y más y cuadrado por x, me va a salir negativo ahí, por el signo de ahí de menos 1 sobre y, x sobre y cuadrado igual a 0. Entonces aquí me quedaría menos x más 2x menos x igual a 0. Menos 2x más 2x igual a 0. 0 es igual a 0. Entonces, como ustedes ven, queda demostrado. ¿Ya? Bien, entonces no se olviden que cuando yo estoy haciendo la derivada de orden superior, siempre voy a, el resultado lo vuelvo a derivar, el resultado lo vuelvo a derivar. Y siempre voy a anotar con respecto de quién estoy derivando. ¿Ya? Con respecto de quién estoy derivando. Eso es importante. ¿Listo? Bien. ¿Queda entendido? ¿Alguna pregunta? Todo claro, ingeniero. Todo claro. Bien. Entonces, espero que esto les sirva. Vamos a hacer lo siguiente. Derivadas de orden superior de una función implícita. Cuando la función está dada en forma implícita. Cuando no está despejada la dependiente. Cuando no está despejada la variable dependiente. ¿Ya? Es decir, una función es igual a otra. Algo es igual a algo, pero todas las variables están mezcladas, tanto x, y, z, u, siempre están mezcladas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, voy a escribir un ejemplito chiquitito, bonito. X por z cuadrado más elevado a la z por y igual a 0. Hallar la segunda derivada de z 2 veces con respecto de x. La segunda derivada de z una vez respecto de x, otra vez respecto de y. Segunda derivada de z 2 veces respecto de y. Bueno, le puse así complicado para que no se les ocurra despejar z. Cuando la función está dada en forma implícita, ¿ya? No traten de despejar, porque si no, a veces le va a ser una solución demasiado complicada, demasiado larga. ¿Ya? Entonces, voy a empezar. ¿Se acuerdan que nosotros hicimos 2 métodos para las funciones implícitas? ¿Se acuerdan? Sí. Sí, sí. ¿No? Sí, hicimos 2 métodos, ¿no? Hemos hecho
la fórmula esta, la derivada de z con respecto de x igual a menos la derivada de f con respecto de x dividido entre la derivada de f con respecto de z. La derivada de z con respecto a y es igual a menos la derivada de f con respecto a y dividido entre la derivada de f con respecto de z. Tengo mis dos fórmulas. Pero fíjense que para hacer las segundas derivadas, terceras, cuartas, quintas, no necesaria, yo tengo que hacer siempre las primeras derivadas, ¿no? Porque ese resultado lo voy a volver a derivar, ese resultado lo volvemos a derivar. Entonces, yo quiero que ustedes me indiquen cuánto vale la derivada de f con respecto de x. A ver, jóvenes. Ahí está la función. ¿Cuánto vale la derivada de z con respecto a x? Z al cuadrado. Z cuadrado. La derivada de f con respecto de y. Elevado a la Z. Ya, a ver, los demás, por favor, joven, no solamente Jaldín. Los demás, a ver. E elevado a la z, ¿cierto? Bien. ¿Cuánto vale la derivada de f con respecto de z? A ver, monje, dígame cuánto vale esa derivada. Con respecto de z. Tiene que considerar que x y y son constantes. Vamos, jóvenes. Voy a tomar un examencito, Dios mediante este sábado, porque necesito que vayan repasando las derivadas. Vamos a entrar ya a hacer las aplicaciones y tienen que saber derivar bien ya. 2x ¿Cuánto por vale? z. 2xz. ¿Qué más? Falta. Más E elevado a la z. e elevado a la z por y, ¿no? Porque y es una constante, ¿cierto? Bien. Entonces, yo digo, estos ejercicios son larguísimos, jóvenes. Menos z cuadrado, 2xz más y por e elevado a la z. Bien. A ver, atiéndanme bien ahora. Bien, ¿ya? Cuando yo pregunte segunda derivada de z dos veces con respecto de x, derivo con respecto de x, el resultado de la derivada de z con respecto de x, derivo con respecto de x, menos z cuadrado sobre 2xz más y por e elevado a la z. Vamos a fijarnos en esto de aquí. ¿Con respecto de quién estoy derivando? X. Ya. Entonces aquí x viene a ser la variable independiente. Por lo tanto, cuando yo tenga x' va a ser 1. ¿Qué pasa con y? Constante. Es una Y constante. es una constante. Entonces y' va a valer 0. Y aquí en la pregunta del millón, ¿qué pasa con z? ¿La va a considerar variable o constante? Variable. Esto es una variable dependiente. Siempre va a ser una variable dependiente. ¿Ya? Siempre. Por lo tanto, en el ejemplo z' va a ser la derivada de z con respecto de x. Ya. Entonces, si yo estoy considerando eso de ahí,
que X es la variable independiente, que Y es una constante y que Z es una variable dependiente, ¿cómo voy a derivar? Constante sobre función, función sobre constante, función sobre función. ¿Cuál es la fórmula que voy a emplear ahí? Función sobre constante. En el denominador Función tiene sobre solo función sobre función, ¿no? Entonces usted va a hacer U sobre B, derivado B por U' menos U por B' sobre B cuadrado, ¿cierto? Porque está atendiendo a todas estas consideraciones que yo estoy haciendo ahí. ¿Sí? A todas esas consideraciones. Por eso yo digo constante, función sobre función. Entonces, la segunda derivada de Z, está bien Z, ¿no? Dos veces con respecto de X va a ser menos 2XZ más Y por E elevado a la Z sin derivar por... Un momentito, por favor. Aló, buen día. Ya, ok. Bueno, por la derivada de 1 por Z cuadrado menos Z cuadrado por 2XZ más Y por E elevado a la Z derivado sobre 2XZ más Y por E elevado a la Z elevado al cuadrado. Entonces yo he aplicado la derivada del cociente, ¿cierto? Bien. Lo único que he hecho es reemplazar la fórmula menos, prefiero ponerle la raya larga ahí para que vamos entendiendo. 2XZ más Y por E elevado a la Z elevado al cuadrado. 2XZ más Y por E elevado a la Z. ¿Cuánto es la derivada de Z cuadrado? A ver, fíjense ahí qué pasa con Z. Es variable, ¿cierto? No es constante. Sí. Entonces, ¿cuánto es la derivada de Z cuadrado? Derivada de Z con respecto a X al cuadrado. ¿Pero cuánto es eso? 2Z. 2Z 2Z. por Z', no se olviden. Porque Z' no vale 1, Z', fíjense cuánto vale. ¿Ya? Entonces yo tengo que anotar la Z'. Menos Z cuadrado. Bien, ¿cómo voy a derivar aquí 2X por Z? ¿Cuánto sería? 2X viene a ser, a ver, ¿cuánto sería? A ver, ¿cómo tengo que considerar esa derivada de 2X por Z? Sería La derivada de constante por función, función por función, ¿cómo sería? constante por función. ¿Quién es constante? A ver, ayuden, por favor, todos. Andrea, a ver, vamos. La Y es la constante. Y es constante, pero yo estoy derivando 2X por Z. Función por función. Función por función. Entonces tengo 2X' por Z más 2X por Z'. Bien. ¿Cómo voy a derivar Y por E elevado a la Z? Función por función, constante por función. Constante por función. Constante por función. Va a tener Y por E elevado a la Z por Z', ¿cierto? ¿Se acuerdan, no ves? La derivada de E elevado a la Z.
E elevado a la U, derivado es U' por E elevado a la U. Yo lo estoy escribiendo, Z'. ¿Ya? Perfecto. ¿Cuánto vale X'? 1. 1. Entonces, voy a tener menos 1 sobre 2xz más y por e elevado a la z elevado al cuadrado. ¿Ya? Está el menos de adelante. Tengo 2xz más y por e elevado a la z por 2z por la derivada de z con respecto de x, ¿cierto? Menos z cuadrado por 2z porque x' vale 1 más 2x por la derivada de z con respecto de x más y por e elevado a la z por la derivada de z con respecto de x. Bien, fíjense, lo último, reemplazamos el valor encontrado de la derivada de z con respecto de x. Entonces, yo voy a tener la segunda derivada de z 2 veces con respecto de x menos 1 sobre 2xz más y por e elevado a la z elevado al cuadrado. A ver, voy a factorizar la derivada de z con respecto de x. Sería 2 por 2, 4xz cuadrado más 2yz por e elevado a la z menos 2xz cuadrado, que sería de este, menos y por z cuadrado por e elevado a la z, menos 2z cubo. Bueno, lastimosamente, ahí lo vamos a tener que dejar así de largo, porque yo me lo inventé el ejercicio nomás, pensando que iba a salir cortito, menos 1 sobre 2xz más y por e elevado a la z elevado al cuadrado. Y la derivada de z con respecto de x venía a ser menos z cuadrado sobre 2xz más y por e elevado a la z, que sería ese resultado de acá, ¿cierto? Entonces, seguimos. Aquí, yo puedo hacer operación algebraica. Más 2yz por elevado a la z menos y por z cuadrado por elevado a la z menos 2z cubo. Bueno, lastimosamente vamos a tener que dejarlo ahí. ¿Bien? Entonces, esa sería la segunda derivada. ¿Bien? Tal vez sacando mínimo, podríamos esto pasarlo a multiplicar acá. ¿Se fijan? Esto sacar mínimo, después multiplica esto multiplica con esto, sería el cubo, pero lo dejaríamos ahí nomás.
¿Ya? Eso sería operación algebraica, nada más. ¿Qué tal les pareció? Complicado, ¿no? Feo, ¿no? Feísimo. Sí, Feísimo, largo. feísimo. Largo, largo. Bien, vamos a hacer otro más cortito, ¿ya? Ejemplo, voy a decir z cubo más x cuadrado para que le veamos bien, menos y cuadrado igual a 0. No despejen z. ¿Ya? Bien, entonces voy a encontrar la derivada de f con respecto de x, 2x. La derivada de f con respecto a y, menos 2y. La derivada de f con respecto de z es 3z cuadrado, ¿cierto? Eso para hallar las primeras derivadas. Entonces, la derivada de z con respecto de x igual menos la derivada de f respecto de x, derivada de f con respecto de z, menos 2x sobre 3z cuadrado. Bien. La derivada de z con respecto de y menos la derivada de f con respecto a y dividiendo la derivada de f con respecto de z. ¿Bien? Entonces sería menos, la derivada de f con respecto a y sería menos 2y y 3z cubo. Por lo tanto, la derivada de z con respecto de y vale 2y sobre 3z cuadrado, ¿no? En general es 3z cuadrado. 3z cuadrado. Entonces, tenemos una derivada ahí. La derivada de z con respecto de x viene a ser esta otra de acá. Bien, sencillito. Vamos a tratar de hacer la segunda derivada de z dos veces respecto de x. Derivo con respecto de x el resultado de la derivada de z con respecto de x. Derivo con respecto de x menos 2x sobre 3z cuadrado. Si estoy derivando con respecto de x, x viene a ser variable. ¿Qué variable? Dependiente. ¿Dependiente o independiente? Independiente. 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 Por lo tanto, x' va a valer 1. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a pasar con z? Constante. Sigue siendo variable dependiente. Dependiente. No se olviden. En este caso, z' va a ser la derivada de z con respecto de x. No es 1. Si hubiese una y, esta sería una constante, ¿cierto? No se olviden siempre de hacer ese análisis. Entonces, ¿cómo voy a derivar aquí? Función sobre función, constante sobre función, ¿cómo voy a derivar? Función sobre función. Función sobre función. U sobre B derivada, B por U' menos U por B' sobre B cuadrado. Perfecto. Entonces, la segunda derivada de z dos veces con respecto de x menos 9z a la cuarta, ¿cierto? Sería b cuadrado. 3z cuadrado por 2x derivado menos 2x por 3z al cuadrado derivado. Entonces eso sería igual a menos 9z a la cuarta. ¿Cuánto sería la derivada de 2x? Pero fíjense, analícenlo esto que yo lo tengo aquí. ¿Qué pasa con x?
¿Cuánto sería la derivada de 2x? 2. 2. Por x primo. Entonces yo tengo 3z cuadrado por 2, nada más porque x' va a valer 1. Menos 2x. ¿Cuánto sería la derivada de 3z cuadrado? 6z. 6z, ¿qué más? Z prima. Por z'. No se olviden que ahí la z' tiene su valor. No se olviden, aquí está. Esto no se vayan a olvidar nunca. ¿Ya? De escribir las primas. Entonces, voy a tener menos 1 sobre 9 z a la cuarta por 6z cuadrado menos 12x por z por la derivada de z con respecto de x. Entonces sería menos 1 sobre 9 z a la cuarta, 6z cuadrado menos 12xz. Y la derivada de z con respecto de x es menos 2x sobre 3z cuadrado. Entonces, menos, si quieren podemos sacar mínimo aquí, 1 sobre 9z a la cuarta, 3z cuadrado, 6 por 3, 18z a la cuarta, más 24, x cuadrado por z, ¿cierto? Por lo tanto, la segunda derivada de z, 2 veces con respecto de x, me salió menos. ¿Puedo factorizar una z ahí? 18z cubo más 24x cuadrado sobre 9 por 3, 27 z a la sexta, ¿no ven? Escribo la misma base, sumo los exponentes. Esta se me va con una de esas, menos 18z cubo más 24x cuadrado sobre 27z elevado a la quinta. Y eso viene a ser mi resultado. Bien, a ver, mírenle por favor ahí, si tienen alguna pregunta. Ingeniero, ¿cómo sacó 24x al cuadrado por z? ¿Cómo sacó 18z4, ingeniero? Ahí. 12 por 2 sería 24, ¿no ven? X por X, X cuadrado, por Z, ¿sí? ¿Lo vio? Y el 18. Multiplico Sacando z al mínimo. cuadrado por 6z cuadrado. Sacando mínimo de aquí, de eso de ahí. El mínimo es 3z cuadrado, ¿no? 6 por 3, 18z a la cuarta, ¿no? Saqué mínimo de esas dos expresiones nada más. ¿Sí? Sí, ingeniero. Bien. Ok. Así me gusta. Pregunten. ¿Qué le entendieron de dónde? ¿Por qué? Ya. Vamos a seguir entonces. Yo quiero hacer la segunda derivada de z una vez respecto a x y otra vez respecto a y. Como ya tengo la derivada de z con respecto de x, derivo con respecto de y el resultado de la derivada de z respecto de x, que sería menos 2x sobre 3z cuadrado. Ese es el resultado de la derivada de z con respecto de x. Aquí está. ¿Ven? Bien. Ahora,
empiezo a hacer mi análisis. Y viene a ser ahora, ¿qué tipo de variable? Independiente. Variable independiente. Cuando tenga y' va a ser 1. ¿Qué pasa con z? Variable dependiente. Sigue siendo No es constante, variable dependiente. Z' va a ser igual a ¿qué? A la derivada de z con respecto a y, porque con respecto de y, fíjense aquí, con respecto de y, con respecto de y es lo que estoy derivando, ¿cierto? Entonces, derivada de z con respecto a y, eso vale z'. ¿Qué pasa con x ahora? Constante. Constante. Entonces, haciendo mi análisis, esto que yo tengo aquí, ¿ya? Voy a derivar constante por función sobre constante, no sé, o constante sobre función, o no sé. ¿Cómo va a ser? Constante sobre la función. Constante sobre función derivada menos la constante por u' sobre u cuadrado, ¿cierto? Esa es la fórmula que nosotros vamos a emplear. ¿Hasta ahí le entendieron de cómo yo tengo que buscar la fórmula? Eso es importante en la derivada. Cuando yo estoy tomando en el examen, que a mí me gusta tomar esto en el examen, yo lo primero que me fijo es la consideración que se está haciendo ahí, ¿ya? Porque ya después lo demás es operación algebraica, nada más. ¿Sí? Entonces, la segunda derivada de z, una vez respecto a x y otra vez respecto a y, sería menos la constante que vale menos 2x por 3z cuadrado derivado, dividido entre z cuadrado elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Bien. ¿La ven la fórmula ahí, no ven? Entonces sería 2x por... ¿Cuánto es la derivada de 3z cuadrado? 6x por z'. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿6 qué? 6z por z. 6z por z'. ¿Cuánto es z prima? La derivada de z. La derivada de z con respecto a ella. ¿No ven? Dividido entre 3 al cuadrado 9, z elevado a la cuarta. Entonces sería 2x, 2 por 6, 12, haciendo algo de operación. 12xz sobre 9z a la cuarta. Y la derivada de z con respecto a y, no sé, creo que no la hemos encontrado, ¿no? Ya. Sería 2y sobre z cuadrado. Dos y sobre 3z cuadrado. Perfecto. Entonces, la segunda derivada de z, una vez respecto a x y otra vez respecto a y. Aquí, este 3, esto sería 4. Z, una z de acá con una de acá. Por lo tanto, tengo 4 por 2, 8. X, y sobre 9 z elevado a la quinta, ¿cierto? Porque aquí se me va una. Z a la cuarta por z, z a la quinta. 2 por 4, 8, x, y. Bien. Entonces, esta sería la segunda derivada de z con respecto de y. ¿Ya? A ver, ahí, ¿alguna pregunta? Fíjense bien.
¿Entendieron? Sí, ingeniera. Sí, ingeniero. Bien. ¿Todo tranquilo ahí? Bien, podemos seguir, ¿no ven? Bien. Perfecto. Entonces, nos faltaría la segunda derivada de z dos veces con respecto a y. Derivo con respecto a y el resultado de la derivada de z con respecto de y. Derivo con respecto a y. El resultado de la derivada de z con respecto a y viene a ser 2y sobre 3z cuadrado. Bien. Ahora yo voy a hacer mi análisis para esto de aquí. Y viene a ser variable. ¿Qué variable? Independiente. Pendiente. Independiente. Y' va a valer 1. Z viene a ser variable. No se olviden que siempre Z en este caso es variable dependiente. Y Z' viene a ser la derivada de Z con respecto a Y. ¿Por qué? Con respecto a Y que estoy derivando, ahí está indicado. Si ustedes lo ven, aquí está indicado con respecto de Y. ¿Cierto? ¿Qué pasa con X? Constante. ¿Cierto? La derivada de una constante vale 0. Entonces, en vista de esto de aquí, ¿cómo voy a derivar? Función sobre función, constante sobre función. ¿Qué voy a hacer? Función sobre función. Función sobre función. U sobre B derivado. B por U' menos U por B' sobre B cuadrado. Entonces, la segunda derivada de Z, dos veces con respecto a Y. 3Z cuadrado por 2Y derivado menos 2Y por 3Z cuadrado derivado dividido entre 3Z cuadrado elevado al cuadrado. 3Z cuadrado. ¿Cuánto es la derivada de 2Y? 2. 2. Solo 2. Menos 2Y. ¿Cuánto es la derivada de 3Z cuadrado? 6z 6z por z elevado al prima. z. Por Z prima. Bien. Dividido entre 9Z elevado a la cuarta. 6Z cuadrado menos 6 por 2, 12. Y por Z, por la derivada de Z con respecto de Y sobre 9Z elevado a la cuarta. 1 sobre 9Z elevado a la cuarta. 6Z al cuadrado menos 12YZ. Y la derivada de Z con respecto a Y viene a ser 2Y sobre 3Z cuadrado. No se olviden que estoy reemplazando este valor de aquí, que es esto de aquí. ¿Cierto? Entonces, si quieren podemos sacar mínimo de nuevo. 6 por 3, 18, Z elevado a la cuarta, menos 24 Y cuadrado por Z, dividido en 3 por 9, 27, Z elevado a la 6, ¿no ven? Porque saqué mínimo. Y ese mínimo lo multiplico por 9, Z a la cuarta. Y bueno, acá yo puedo factorizar 3 nomás, ¿no? 3Z, 6Z cubo, 8
y cuadrado, 27z elevado a la sexta. La segunda derivada de z, 2 veces con respecto a y. Esto simplifica y metería 6z cubo menos 8y cuadrado sobre 9z elevado a la quinta. Lo simplificamos hasta donde más se pueda, ¿no, en general? Hasta donde más se pueda. ¿Ya? Hasta donde más se pueda. Bien. ¿Entendieron? A ver, fíjense ahí. ¿Alguna pregunta? Sí, se entendió. Bien. Sí, se entendió. ¿Se entendió ahora cómo tienen que derivar las derivadas de orden superior? De una función implícita. Implícita. ¿Ya? A ver, tengo que ver. Ya. A ver, yo les voy a poner ahorita unos ejercicios. A ver, voy a cerrar esto. Funciones implícitas, ¿ya? A ver, a ver, a ver, a ver. Bien, suficiente, ¿no ves? Bien, ahora, número 2. Hallar la segunda derivada de z 2 veces con respecto a x, segunda derivada de z una vez respecto a x, otra vez respecto a y. Si ustedes se dan cuenta, desde la a hasta la f, toditas son funciones implícitas.
implícitas. ¿Ya? A ver, aquí no le voy a poner más que unas 3 porque son muy largas. X sobre Z. Logaritmo de Z sobre Y más 1. B. X por Y por Z es igual a X más Y más Z. Y después, bien, inciso C. A ver, a ver, a ver, a ver. No, muy larga va a salir ese, larguísimo. Ya. Esta otra, X cuadrado más 2Y cuadrado más 3Z cuadrado más X por Y menos Z menos 9 igual a 0. Bien. Ahí está una tarea que ya les estoy poniendo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta de esa tarea? A ver. Por ejemplo, la inciso D, ¿es explícita o implícita? ¿Qué dicen? ¿Es explícita o implícita la número D? Implícita. Implícita, ¿no? No se olvide que aquí tengo una Z y acá también hay otra Z. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. ¿Quieren empezar ahorita a trabajar? No quiero avanzar. Empiecen con la primera, por favor, a trabajar. Porque la próxima clase ya voy a hacer las funciones compuestas ya. ¿Me puede bajarla un poquito, por favor? Esto lo voy a pasar a la plataforma. Como tarea ya. Esto solamente de funciones implícitas. Le voy a pasar otras funciones explícitas. Si quieren empezar a trabajar, y estoy aquí escuchando para que ustedes empiecen a preguntar. ¿Alguna pregunta? Me lo pueden hacer, por favor, ¿ya? Yo puedo dejar de compartir, ustedes me muestran. ¿Bien? ¿O seguimos practicando? Está bien hasta ahí, general. Yo creo. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí. Bien. Espero no tener dudas al momento de hacerlo. No sé, tal vez alguna duda, revísenlo, por favor, voy a escuchar acá ya. Sus preguntas. No quiero, o seguimos avanzando otra cosa. Yo prefiero que ustedes pregunten ahora. Vamos trabajando y vamos preguntando. ¿Ya? Bien. Ojalá me puedan preguntar, jóvenes. Les voy a dar unos 10 minutitos.
para hacer la fórmula de la derivada de z con respecto de x menos la derivada de f con respecto de x y dentro de la derivada de f con respecto de y. O la fórmula ¿ya? La función debe estar igualada a 0. Ingeniero, en la primera derivada de el inciso A. Solo Igualada a sería 0, 2 ¿cierto? sobre 2z. Bien, ¿no lo escuchó? En el inciso A, la derivada de z con respecto a x, el resultado sería menos 2x sobre 2z. Exactamente, menos 2x sobre 2z sería x sobre, menos x sobre z, ¿no ves? Simplificando. Bien. Este 5 lo pueden dejar ahí, no hay problema, ¿no? Pero si aquí hubiera 5x, ahora sí cambia la cosa, ¿no ves? Sí. En la F, por ejemplo, tienen que igualar a 0. En la D también tienen que igualar a 0. En la C igual a 0 también. Si quieren emplear la fórmula. Bien, jóvenes. Les dejo. Vayan haciendo esto. Ojalá me lo puedan presentar hasta el lunes, por favor. Ya. Clase avanzada, les doy el práctico y ustedes van a ir trabajando y van preguntando, ¿ya? Si ustedes gustan, pueden conectarse con el mismo link. Yo paso clase con el otro grupo los miércoles y los viernes. Miércoles a las 9:30
a las 9:15 y viernes a las 7:15. ¿Ya? Si ustedes quieren conectarse, el mismo link. Ingeniera, una consulta. ¿Usted sigue pasando clases de cálculo 1 como el anterior semestre? Estoy pasando clase de cálculo 1. Si ustedes quieren, Y ahorita por yo estoy casualidad, ahora, ¿podría cálculo 1, mandar el link? esto es cálculo 2 del otro grupo, del grupo Y1. ¿Ya? En cálculo 1 yo paso, yo creo que esta semana voy a tratar de terminar el límite ya. Y ya empiezo a derivada, que es importante para ustedes. Cálculo 1, yo paso martes y jueves. A las 9:15. Ya a 11:30, ¿no ven? Ya les voy a enviar el link, ¿ya? Gracias. Ingeniero, Ok, otra pregunta. bien. ¿Con el auxiliar vamos a tener alguna clase así como la que tenemos con usted o solo van a ser clases grabadas? Tienen que ponerse de acuerdo ustedes con el ayudante, pues, ¿no? Ustedes tienen que exigirle que les pase clase, no sé, no que solamente les grabe y que les mande, porque yo también le puedo mandar de YouTube, ¿no? Hay infinitos videos de YouTube, ¿no? La cosa es que ustedes vayan preguntando, ¿no? Uno vaya explicando y vayan preguntando, ¿no? ¿Qué le entendieron y qué no le entendieron? O sea, ese es el objetivo de las clases, ¿cierto? Porque yo también se lo puedo mandar resuelto, ¿no? Eso no es, lo importante es que uno va a ir haciendo y ustedes van viendo de dónde salen, se van preguntando de dónde y por qué. Ya, esa es la forma de trabajar y de enseñar, ¿no ven? Por eso que yo les digo, a mí me gustaría que esto lo trabajaran hasta el próximo lunes, ¿ya? Me lo van a subir a la plataforma, porque clase que se avanza, clase práctica y clase y tarea presentada, porque si no nos vamos a dejar mucho tiempo y ya nosotros estamos entrando a la parte operativa, ya entramos a la parte operativa y ustedes tienen que trabajar, ¿ya? Tienen que trabajar para poder entenderle, porque si no se acumulan y después ya llega el examen y ya no van a saber, ¿ya? Peor cuando entremos a las aplicaciones, ya las aplicaciones ya tienen que saber ya la parte operativa de cómo hacer sus derivadas, ¿no? Bien, entonces quedamos para que ustedes vayan trabajando. Alguna consulta siempre me la hacen saber por WhatsApp, ¿ya? O si no, a la entrada de clase, ingeniera, no le entendía esto. ¿De acuerdo? Ok, ingeniero. Bien, van trabajando, ya, ok. Hasta luego, entonces, jóvenes. Hasta luego, hasta luego. Hasta Voy a- luego.